Hay misterios que el tiempo intentó enterrar, voces que resonaron entre el viento y el polvo del desierto, y que todavía hoy susurran a aquellos que se atreven a escuchar. Antes de la cruz, antes de los milagros, antes de la sangre derramada, hubo silencio. Un silencio tan denso que parecía vivo, observando. Fue allí, en el corazón de un desierto sin nombre, que el Hijo de Dios enfrentó aquello que ningún hombre había vencido, la tentación pura, destilada, sin disfraces, sin distracciones. El desierto no es solo un lugar físico, es el espejo del alma humana, el territorio donde las máscaras se deshacen, donde la fe se prueba sin testigos, donde el espíritu se revela sin adornos. Todo hombre, en algún momento, es llevado al desierto, y allí descubre si vive de apariencia o de esencia, de pan o de palabra. Y fue en ese vacío absoluto que el Hijo de Dios caminó, guiado por el Espíritu, no para huir de las tinieblas, sino para enfrentarlas cara a cara. Allí, entre piedras y vientos cortantes, el aire parecía vibrar con algo invisible. El ayuno prolongado había reducido la carne al límite, y el cuerpo, debilitado, parecía un santuario a punto de derrumbarse. Pero el silencio era el preludio de algo eterno, y cuando la voz finalmente vino, no trajo gritos ni truenos, solo palabras sutiles, cargadas de veneno y sabiduría antigua. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Esa frase contenía más que tentación. Contenía el eco del Edén, el mismo tono de duda, el mismo desafío disfrazado de razón. El tentador no atacó con fuerza, sino con lógica. Intentó al Mesías con el llamado de la necesidad, con el hambre, con el dolor, con la idea de que Dios quizás no fuera suficiente, y fue allí, en la debilidad humana, que se manifestó la verdadera fuerza. Jesús respondió no con argumento, sino con la verdad eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El silencio volvió a caer, pero ahora había algo diferente. El desierto ya no era el mismo. Una antigua maldición había sido rota. El hombre había resistido donde el primer hombre cayó. El tentador observaba. Su mirada no era de odio común, sino de cálculo, como quien estudia a un enemigo antiguo que finalmente se hizo carne. Había visto ese rostro antes, en ecos y profecías, en sombras proyectadas por Moisés y David, en murmullos que atravesaron generaciones. Ahora, el Hijo de Dios estaba allí, en carne y hueso, cansado, hambriento, vulnerable, pero aún así, intocable. El desierto que antes parecía vacío, se convirtió en un escenario espiritual. El polvo temblaba, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. El enemigo entonces lo condujo, no con manos, sino con ilusión. El escenario a su alrededor se distorsionó, las piedras perdieron forma, y de repente el Cristo estaba de pie sobre el pináculo del templo. El aire era frío y cortante, la ciudad dormía abajo. El sonido distante de oraciones y cánticos subía del atrio, y los sacerdotes, envueltos en la rutina, seguían sin saber que justo por encima de ellos, el mismo Hijo de Dios estaba siendo probado. Si eres el Hijo de Dios, la voz sonó cercana, dulce, casi compasiva. Lánzate desde aquí, porque está escrito, a sus ángeles dará órdenes sobre ti, y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. El tentador hablaba con autoridad, usaba las Escrituras, citaba el Salmo sagrado, y lo hacía con la seguridad de quien conoce el texto, pero no el espíritu. Esa es la diferencia que separa al ángel caído de los hijos de la luz. Sabe la letra, pero no lleva el aliento. Entiende el texto, pero lo usa como veneno. Esta segunda tentación era más peligrosa que la primera, porque ahora el enemigo no apelaba al hambre, sino a la fe. No ofrecía pan, ofrecía gloria espiritual. No pedía rebelión, pedía demostración. Era la trampa más sutil, convencer al Hijo de usar el poder del Padre
sin el consentimiento del Padre. Hacer del milagro un espectáculo, transformar la relación sagrada en desafío público. El tentador no quería solo que Jesús cayera, quería que actuara fuera del tiempo. Quería que anticipara el plan divino, que rompiera la perfecta obediencia. Porque la verdadera tentación no es desobedecer, es querer obedecer a nuestra manera. El Hijo miró el abismo debajo. Las luces de la ciudad titilaban y el murmullo de los hombres subía como humo. Si se lanzara, los ángeles realmente lo sostendrían. El pueblo vería, los sacerdotes caerían de rodillas, la duda cesaría, pero la gloria sería humana, no divina. Y el plan se destruiría en el instante en que él intentara probar lo que ya era eterno. La tentación del templo es la más antigua de las tentaciones espirituales. La necesidad de mostrarse, de ser visto, de transformar la fe en espectáculo. Y el tentador lo sabía. Sabía que los corazones humanos son frágiles ante la mirada del público y que incluso la devoción puede corromperse por el deseo de reconocimiento. ¿Cuántos hombres de fe a lo largo de los siglos subieron al pináculo del templo buscando no la presencia de Dios, sino la aprobación de los hombres? ¿Cuántos usaron la palabra para justificar el orgullo? ¿Cuántos transformaron el altar en escenario? Y esto fue lo que el tentador intentó sembrar en el Hijo, la semilla de la vanidad espiritual. La idea de que lo divino necesita ser probado, el deseo de hacer descender el cielo bajo comando humano. Pero Jesús permaneció inmóvil, como una roca que el viento no dobla. Su respiración era calma, su expresión serena. Sabía que la fe que necesita ser exhibida ya dejó de ser fe. Se había convertido en duda disfrazada. Entonces respondió, sin levantar la voz, sin teatralidad: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esas palabras atravesaron el aire como una espada. El templo tembló. El eco espiritual de esas pocas sílabas recorrió dimensiones. Era más que una respuesta, era un decreto. El tentador quedó en silencio, y lo que ocurrió en ese instante nadie lo vio, pero el mundo espiritual lo sintió. El cielo se inclinó, el infierno retrocedió, y todo el desierto se dobló ante la autoridad de aquel que había resistido sin espectáculo, sin gloria, sin testigos. La victoria del Hijo allí no fue solo resistencia, fue restauración. Porque en el Edén, el hombre quiso ser como Dios a su manera. En el templo, el Hijo eligió permanecer sumiso. Donde Adán cedió al orgullo, Cristo triunfó por obediencia. Y esa obediencia se convirtió en la fundación invisible de toda redención. El tentador retrocedió, pero no desistió. La derrota lo enfureció y volvió a moverse por las sombras, buscando un nuevo punto de ataque. El desierto volvió a tomar forma alrededor del Mesías y el calor volvió a arder. Pero ahora algo había cambiado. La presencia del Hijo parecía irradiar una autoridad silenciosa. Había vencido la tentación de la fama, la trampa de la religión, el deseo de probar lo que el cielo ya había sellado. Y aquí es donde el desierto se transforma en lección eterna. Porque todo hijo de Dios enfrentará el mismo desafío, no de convertir piedras en pan, sino de permanecer fiel cuando el mundo exige pruebas. El tentador aún conduce a muchos al pináculo susurrando: muestra tu valor, haz que el milagro ocurra, Dios te sostendrá. Pero los sabios entienden: lo que el enemigo llama fe, Dios lo llama presunción. Lo que parece valor, muchas veces es rebeldía disfrazada. Dios no necesita ser probado, necesita ser confiado. No exige saltos, exige pasos. Y aquellos que caminan con Él en el silencio del desierto aprenden a esperar el tiempo correcto, la hora correcta, la manera correcta. Jesús permaneció en lo alto del templo, no porque dudara de los ángeles, sino porque confiaba en el Padre.
Y cuando pronunció "no tentarás", no solo rechazó la invitación de Satanás, sino que estableció un límite eterno. El hombre jamás podrá usar el nombre de Dios para manipular al propio Dios. El tentador se alejó, envuelto en ira contenida, pero en el fondo sabía, algo había cambiado. El desierto, antes territorio de muerte, ahora se convertía en altar de victoria. El Hijo de Dios había vencido la tentación más sutil, la de usar lo divino para exaltar lo humano. Y el silencio que siguió fue pesado y santo. El viento se levantó de nuevo, levantando el polvo como si todo el desierto se inclinara en reverencia. El Hijo miró al horizonte y aún sin palabras era como si dijera: la obediencia es más poderosa que el milagro. Y mientras el tentador se preparaba para la última oferta, la más oscura, la más profunda, el cielo observaba en silencio, porque cada respuesta del Hijo se convertía en profecía viva y cada renuncia un paso más hacia la cruz. El desierto se había convertido en el campo de la verdad y las tinieblas comenzaban a darse cuenta de que la guerra ya estaba perdida. El silencio del desierto se quebró una vez más. El tentador, ahora sombrío y paciente, observaba al Hijo. Había fracasado 2 veces, pero aún le quedaba una última carta, la más antigua, la más eficaz, la más devastadora, aquella que derribó reyes, profetas, imperios y naciones. El poder, el escenario cambió. El desierto se disolvió en claridad y en un instante Jesús se vio en un lugar imposible de describir. Ante él se revelaba todo el mundo. Reinos, ciudades, tronos y multitudes. Veía ejércitos marchando bajo banderas doradas, palacios cubiertos de joyas, imperios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era una visión de gloria y dominio, pero el aire estaba corrompido, pesado, como si aquel esplendor estuviera hecho de sombras condensadas. Y entonces se levantó la voz, ya no dulce, sino seductora y majestuosa, cargada de poder antiguo. Todo esto te daré, toda autoridad, toda gloria, todos los reinos de la tierra, porque me han sido entregados y doy a quien quiero. Solo debes postrarte ante mí. Era la invitación más profunda del infierno, adoración a cambio de control. El tentador no ofrecía solo imperios, ofrecía el trono de la humanidad, el dominio sobre los corazones, la gloria visible sin el dolor invisible de la cruz. Era la propuesta de escapar del camino del sacrificio, el atajo hacia la gloria, el mismo atajo que destruyó a los ángeles rebeldes y corrompió a los hombres desde el Edén. En ese instante, todo a su alrededor parecía temblar. El aire vibraba con energía espiritual, y el Hijo veía más que imperios humanos, veía la red oculta de poder que sostiene el mundo, espíritus caídos comandando reyes, voces antiguas influenciando ejércitos, la gloria de las naciones construida sobre sangre y mentira. El enemigo mostraba no solo lo que el hombre ve, sino lo que controla, la estructura invisible de dominación que esclaviza las almas bajo apariencia de progreso. El tentador hablaba con orgullo, decía: todo esto me ha sido dado, y decía la verdad, pero una verdad corrompida, porque el poder terrenal realmente le había sido entregado, no por Dios, sino por Adán. Desde el Edén, el hombre cambió la autoridad divina por la ilusión del control. Y ahora, el príncipe de este mundo ofrecía al nuevo Adán el mismo contrato, esperando que el Hijo lo firmara inclinándose de rodillas. Pero Jesús permaneció inmóvil, mirada firme, rostro sereno. Veía más allá de la oferta, veía el precio oculto, porque cada trono humano lleva un altar invisible, y quien lo ocupa debe elegir ante quién se postrará. Todo esto te daré, decía el tentador, pero el Hijo sabía, nada de lo que viene de las tinieblas permanece. La gloria que nace de la adoración equivocada es maldición disfrazada.
El poder que se conquista sin obediencia es prisión con corona. El viento rugía, el suelo temblaba, el brillo de los reinos se intensificaba como un espectáculo demoníaco. La voz se hacía más intensa, más desesperada. Satanás veía que era su última oportunidad. Si el Hijo se inclinaba, el plan de redención sería destruido antes de la cruz. No habría resurrección, no habría iglesia, no habría victoria. Solo silencio eterno. Pero entonces la voz del Hijo cortó el aire como espada. Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esas palabras no fueron solo una respuesta, fueron sentencia. Todo el desierto pareció estremecerse. La ilusión se deshizo. Las coronas cayeron, los tronos se rompieron, y la luz que había sido distorsionada volvió a brillar con pureza. El tentador gritó, pero su grito no fue escuchado por los hombres, solo por el reino que gobernaba. El eco de la derrota recorrió dimensiones, y los principados comprendieron. El dominio sobre el hombre había terminado. El Hijo de Dios había roto el antiguo pacto, destruido la cadena invisible que mantenía al mundo bajo engaño. La victoria fue silenciosa pero cósmica. Lo que el hombre veía como una simple negativa era, en realidad, la caída de imperios espirituales. El Hijo rechazó el poder terrenal y con ello conquistó el poder eterno. Negó el dominio inmediato y selló el destino del infierno. El desierto volvió a ser desierto. El viento sopló nuevamente, ahora más ligero, como si hasta el aire hubiera sido purificado. El enemigo retrocedió, herido, derrotado, pero aún lleno de odio. Sabía que el tiempo de su influencia empezaba a desmoronarse. Quien enfrentó al Hijo en el desierto lo volvería a encontrar en la cruz, pero allí la derrota sería definitiva. Y el Cristo, solo, permaneció de pie. Ningún ángel había llegado aún, ningún consuelo había llegado aún, pero todo el mundo espiritual había cambiado. Venció sin armas, sin ejércitos, sin coronas, solo con la palabra y la obediencia. Y este es el misterio que pocos comprenden. El verdadero poder no está en dominar, sino en resistir. No está en conquistar tronos, sino en permanecer de rodillas solo ante Dios, porque todo poder que viene sin cruz viene con cadenas, y toda gloria que viene sin sacrificio termina en ruina. Fue en el desierto, y no en el palacio, donde el reino empezó a nacer. El Hijo no heredó los tronos de la tierra, conquistó los cielos por renuncia, y esta es la victoria que aún resuena. Cada alma que resiste la seducción del poder participa de la misma fuerza. El tentador desapareció en el polvo, pero su eco aún recorre el mundo, aún susurra a los corazones: todo esto te daré. Y muchos aún se postran, políticos, predicadores, artistas, líderes, multitudes. Pocos perciben que cada pacto con el poder es inclinarse ante el mismo trono oscuro que Cristo rechazó. Pero los que siguen al Cordero entienden: la verdadera autoridad nace de la obediencia, no de la ambición. El Hijo no necesitó inclinarse para dominar, porque quien sirve a Dios domina lo que el mundo jamás comprenderá. Y así, el desierto se convirtió en altar. El silencio volvió a cubrir el horizonte. El Hijo respiró profundo y el sol comenzó a descender. 3 tentaciones habían sido vencidas, pero el verdadero propósito aún lo esperaba, porque quien vence en el desierto está listo para vencer en la cruz. La voz del tentador se silenció, pero el eco de su propuesta aún flotaba a través de los siglos. Cada generación escucha el mismo llamado: poder, fama, dominio, pero hay una voz más fuerte, más antigua, más verdadera, que responde: solo al Señor tu Dios adorarás. Y cuando esa frase se pronuncia, incluso en silencio, las tinieblas retroceden. Porque fue allí, en ese instante perdido entre el polvo y la eternidad, que el reino de Dios comenzó a triunfar. El desierto quedó en silencio, ningún sonido,
ningún movimiento, solo el eco distante del viento rasgando las rocas. El tentador se había ido, pero el espacio que dejó era pesado, casi palpable, como si el aire mismo aún cargara el olor de la guerra. Jesús permaneció inmóvil, el cuerpo débil, los ojos firmes. 40 días habían pasado, 40 días de hambre, soledad y confrontación. Pero dentro de él había algo que el enemigo no pudo tocar, una paz indestructible, el tipo de paz que solo nace después de que todo dentro de ti ha sido probado hasta el límite. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de rojo. Las sombras de las piedras se alargaban, pareciendo criaturas antiguas observando en silencio. Y el Hijo, de pie allí, parecía entre dos mundos, el visible y el invisible. El polvo cubría sus pies, pero sus ojos reflejaban el cielo. El desierto, antes escenario de tentación, ahora se convertía en altar. Cada grano de arena parecía testigo, cada soplo de viento un recuerdo de lo que había sucedido allí, porque en esa tierra árida el destino de la humanidad había cambiado sin que el mundo lo percibiera. Y entonces, lentamente, el silencio comenzó a transformarse. Un sonido suave, casi imperceptible, cortó el aire, como el eco distante de alas. Una presencia sagrada se acercaba. El desierto, acostumbrado al peso de la maldición, ahora sentía la ligereza de la gloria. Los ángeles comenzaron a descender, no en un brillo deslumbrante, sino en una luz profunda y viva que parecía respirar. Se movían alrededor del Hijo, no con prisa, sino con reverencia. Era como si el mismo cielo hubiera esperado el momento correcto para tocar la tierra nuevamente. No vinieron a luchar. La batalla ya había sido ganada. Vinieron a servir. Uno extendió un cáliz, otro trajo pan. Pero lo que se percibía allí no era solo cuidado físico, era adoración silenciosa. Porque incluso los ángeles sabían, lo que acababa de ocurrir en ese desierto resonaría por la eternidad. Ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote había resistido como él resistió. Adán cayó en medio de la abundancia. Jesús venció en medio del hambre. El primero cedió a la invitación del enemigo. El segundo destruyó su voz. El Edén se cerró por una elección. En el desierto, el camino se reabriría por otro. El Hijo miró al horizonte y vio el mismo mundo que el tentador había mostrado, pero sin ilusión. Ahora veía la verdad detrás de las apariencias. Un mundo corrupto, pero aún amado. Un planeta herido, pero aún reclamado por Dios. Cada trono, cada imperio, cada ciudad que el enemigo había usado para seducir, ahora estaba incluido en el plan de redención. Porque el Hijo no vino a destruir los reinos del hombre, sino a rescatar las almas atrapadas en ellos. Los ángeles observaban en silencio. Sabían que ese momento era solo el inicio. La verdadera guerra aún estaba por venir, y no se libraría con espadas, sino con sangre. El desierto había sido solo el ensayo, la cruz sería el clímax. El viento sopló nuevamente y el polvo se levantó en espiral, danzando alrededor del Cristo. Parecía que hasta la tierra reconocía su victoria. Y en medio de ese escenario desolado, algo invisible sucedía. Se restauraba la autoridad que Adán había perdido. Quien venció en el desierto ahora llevaba dentro de sí el destino de la humanidad, pero el Hijo no celebró, no se exaltó, solo miró al horizonte, donde el desierto encontraba el valle, y el valle se perdía en la distancia. Sabía lo que le esperaba: rechazo, traición, dolor. Pero también sabía que nada de eso lo destruiría, porque ya había vencido la tentación de desviarse. Así es como se derrota al infierno, no con gritos, sino con silencio. El mal no teme el ruido de los justos, sino el silencio de quien obedece. En el desierto, el Hijo mostró que el verdadero poder es la rendición total a la voluntad del Padre.
Los ángeles se acercaron más, uno de ellos tocó el suelo ante él, y por un instante el desierto brilló, como si cada grano de arena se hubiera encendido desde dentro. La creación reconocía al Creador, y en ese instante todo estaba en paz. Ningún sonido humano, ningún clamor, ningún ruido, solo el latido del universo al unísono con el corazón de Dios. Jesús respiró profundo y dio el primer paso fuera del desierto. El enemigo había sido vencido, pero el mundo aún necesitaba ser salvado, y mientras él caminaba, el viento se calmó. Los ángeles desaparecieron, el desierto quedó atrás, pero el reino, el verdadero reino, ya había comenzado. Cuando Jesús dejó el desierto, no era solo una salida física, era una transición espiritual. Cada paso era un puente entre dos mundos, el visible, donde los hombres viven ciegos, y el invisible, donde la eternidad observa cada elección humana. El viento llevaba el eco del desierto, pero ahora se mezclaba con el susurro del mundo. Ciudades, palacios, multitudes ajenas a lo sucedido, y aún así, él caminaba entre ellas con autoridad invisible, esa autoridad conquistada en silencio en el enfrentamiento íntimo que el tentador nunca podría vencer. El mundo, sin embargo, no sabía. Continuaba girando en su rutina ciega. Hombres y mujeres buscaban gloria, poder y reconocimiento, creyendo que dominar a otros daría sentido a la vida. El oro brillaba, los palacios se alzaban, los imperios crecían, pero todo eso era sombra ante la realidad que Cristo llevaba. Un poder que no podía comprarse, venderse ni exhibirse, solo vivirse en obediencia silenciosa. Cada corazón que se corrompía, cada alma que se vendía al confort ilusorio, solo reforzaba la urgencia de la misión que el Hijo llevaba. El tentador aún caminaba entre ellos, pero ahora de manera más astuta, disfrazada. Ya no ofrecía imperios a la vista, sino placer, aprobación, riqueza disfrazada de necesidad, confort que atrapaba. «Prostérnate», susurraba, «y todo será tuyo». Y aún así, pocos percibían que cada entrega de vanidad o ambición era la misma trampa antigua del Edén, solo con diferente apariencia. Cristo, sin embargo, caminaba con pasos firmes, silenciosos, pero cargados de peso espiritual. Cada movimiento reflejaba la victoria conquistada en el desierto, resistencia al poder, a la vanidad, al espectáculo espiritual. El desierto había sido el horno, y ahora él andaba entre los hombres como faro invisible, irradiando la autoridad que no depende del aplauso, sino de la fidelidad a la palabra del Padre. Él veía más de lo que los ojos humanos podían captar. Vio la red invisible que sostenía el mundo, espíritus corrompiendo reyes, falsos profetas guiando multitudes, gobiernos levantándose sobre mentiras. El tentador aún intentaba engañar, pero Cristo veía a través de la ilusión. Cada imperio, cada trono, cada altar usado para engañar ahora estaba ante el Hijo, pero no lo tocaba. La gloria terrenal no podía corromper a quien había conquistado el desierto. Y así caminaba, y cada paso era una lección silenciosa. El mundo humano, ocupado en sus propios deseos, apenas percibía la batalla que se libraba sobre sus cabezas, pero la esfera espiritual cambiaba con cada elección de obediencia. La tentación no termina en el desierto, se extiende al día a día, en el poder que seduce, en la fama que engaña, en el aplauso que corrompe. Cada alma es escenario de lucha invisible y cada decisión determina si será presa o libre. El tentador debilitado retrocedía y se escondía en las sombras de las ciudades. Aún ofrecía oro, honor, títulos, pero sabía que había perdido algo mayor: la autoridad de dominar la voluntad humana directamente. Ahora necesitaba astucia, seducción sutil, distracción, porque quien atraviesa el desierto no cede ante ofertas fáciles. Quien conoce la tentación del espíritu no se inclina ante la ilusión del poder. Mientras Cristo caminaba,
Los hombres y mujeres a su alrededor eran como marionetas invisibles de fuerzas que no comprendían. Algunos se inclinaban ante la vanidad, otros se vendían al placer, y otros aún buscaban respuestas falsas en líderes y mentores corruptos. Pero cada paso de él irradiaba algo que pocos podían percibir, la verdad de que el poder verdadero no viene de manipular, dominar o controlar, sino de resistir, obedecer y confiar. El desierto había moldeado al Hijo, ahora el mundo moldeaba la elección humana. La batalla se extendía en dimensiones que los ojos mortales no podían ver. Cada ciudad, cada mercado, cada tribunal y cada templo se convertían en campo de batalla. El tentador observaba, susurrando promesas, lanzando ilusiones, ofreciendo lo que parecía vida pero llevaba muerte. Y aún así, la presencia del Cristo ya había alterado el equilibrio invisible. Él había conquistado lo que nadie más podría: la fidelidad en silencio, la victoria sin espectáculo, la autoridad sobre el poder terreno sin jamás necesitar usarla. Y al caminar entre ellos mostró la diferencia eterna. El mundo ofrece gloria y dominio, pero el cielo ofrece poder que transforma sin destruir, autoridad que libera sin esclavizar, presencia que salva sin exigir aplausos. Cada paso del Hijo era testimonio de la verdad. Todo poder sin obediencia es sombra, toda fama sin sacrificio es ilusión, toda gloria que ignora a Dios es ruina. El tentador reculó aún más, observando, calculando, sabiendo que la batalla directa había sido perdida. Pero continúa ofreciendo ilusiones, ahora con sutileza infinita, infiltrándose en la vida cotidiana, tentando cada corazón que aún no ha pasado por el desierto. Y Cristo, invisible a los ojos humanos, caminaba entre ellos, silencioso, firme, llevando en cada paso el peso de la victoria conquistada, la luz que revela la mentira, la fuerza que enseña resistencia. El desierto quedó atrás, pero la lección permaneció. Cada pan que intenta engañar, cada trono que promete gloria, cada aplauso que seduce, es solo otra oportunidad de elegir obedecer o ceder. Y quienes siguen a Cristo aprenden que el mundo solo parece poderoso, porque pocos perciben lo que el cielo realmente puede ofrecer. Su presencia, aunque invisible para la mayoría, alteraba silenciosamente el mundo espiritual. Cada paso, cada mirada, cada respiración llevaba el eco del desierto, y quienes podían ver empezaban a sentir el peso de la autoridad que no depende del oro ni del trono. El tentador aún susurra, pero ahora las voces humanas que se inclinan ante sus promesas se enfrentan a algo mayor, silencioso, invisible, pero irresistible. Y así, el Hijo de Dios caminaba entre el caos humano, llevando dentro de sí el eco eterno del desierto. La prueba de que la verdadera victoria no depende de aplausos, poder o dominio, sino de fidelidad absoluta, obediencia silenciosa y confianza que desafía cualquier tentación. Cada paso que daba era un mensaje silencioso: el mundo sigue ciego, pero la luz ya se mueve entre ellos, invisible, imparable, eterna. El desierto parecía haber desaparecido, pero la batalla aún se libraba, no entre piedras o viento, sino dentro del mismo Hijo. La última tentación no venía de forma externa, ni de voces o trucos. Venía del silencio del corazón, del peso del destino que él cargaba. El tentador había mostrado gloria, imperios, tronos y poder. Ahora buscaba la última debilidad, el miedo al sufrimiento, la duda silenciosa sobre la cruz que aún estaba por venir. Jesús sabía lo que le esperaba. Cada paso hacia Jerusalén estaría marcado por el odio, la traición, el juicio injusto. La multitud clamará por sangre y aquellos que lo siguieran podrían dispersarse. El dolor que sentiría no sería solo físico, sino espiritual.
cargar con los pecados de toda la humanidad, soportar la separación temporal del Padre, enfrentar la oscuridad del mundo entero de una sola vez. El tentador susurraba, no con palabras, sino con imágenes, vislumbres de desesperación, abandono, sufrimiento sin fin. Mostraba la cruz antes de ser clavada y el peso de cada pecado como si fuera una roca sobre los hombros del Hijo. Era la tentación más profunda, la más íntima. Puedes evitar esto, puedes elegir otro camino, puedes reclamar la gloria sin dolor. No cargues todo solo, existe otro camino. Pero Cristo permaneció firme, sintió el dolor anticipado, el peso del mundo, el clamor de las almas que aún no conocían la verdad. Y aún así, su respuesta fue silencio, no vacío, sino lleno de absoluta confianza en el Padre. Sabía que cada sufrimiento se transformaría en redención, cada lágrima en salvación, cada golpe en victoria eterna. El tentador intentó de nuevo, esta vez con la esperanza de sembrar duda. Si eres hijo de Dios, desvía tu camino. Sálvate ahora. Deja que otros carguen el peso. Pero Cristo conocía la verdad que los hombres ignoraban. La salvación nunca viene del atajo, del camino fácil, del deseo de evitar el dolor. La gloria eterna nace únicamente de la cruz, de la entrega total, de la obediencia absoluta al Padre. Y fue en ese momento de absoluto silencio que todo el mundo espiritual comprendió algo que resonaría por siglos. El Hijo de Dios no solo resistía al mundo, al tentador, al hambre, a la gloria y al poder. Ahora enfrentaba el corazón humano mismo, cada miedo, cada debilidad, cada duda que aún residía en la carne. El desierto había sido solo un preludio. La cruz sería el escenario final. El viento sopló, llevando un murmullo que parecía atravesar la eternidad. El Hijo está listo. Y en ese murmullo había fuerza, autoridad y promesa, porque quien vence en el desierto, quien resiste las tinieblas externas, aún debe vencer las tinieblas internas. Y Cristo venció, cargando a la humanidad dentro de sí, aceptando cada lágrima futura, cada golpe, cada abandono, sabiendo que cada sufrimiento sería un puente hacia la redención. El tentador se retiró, pero dejó un último vestigio, el recuerdo de lo que pudo haber sido, de lo que siempre intenta seducir cada corazón. Pero el Hijo no miró atrás. Caminó con pasos lentos y firmes, cargando el destino del mundo, y cada paso resonaba como profecía. Cada paso decía, no cedas al engaño, no busques atajos. La obediencia es más poderosa que cualquier gloria pasajera. Y mientras avanzaba, el mundo alrededor seguía ciego, pero tocado invisiblemente por la presencia de Dios. El viento del desierto se mezclaba con el aire de la ciudad. La luz del cielo se reflejaba en calles y plazas, y aún sin darse cuenta, las fuerzas espirituales reconocían. El Hijo cargaba algo que ningún hombre, rey o imperio podría destruir. Cargaba la vida de todos, la justicia eterna, la esperanza que trasciende el tiempo. El tentador desapareció, pero el eco de sus promesas aún resonaba en los corazones humanos. Cada generación escucharía, todo esto te daré. Pero Cristo había mostrado que solo hay un camino, la cruz, la entrega, la confianza total en el Padre. Cada alma que elige este camino participa de la misma victoria silenciosa que comenzó en el desierto y culminará en la redención del mundo. Y mientras el Hijo avanzaba hacia Jerusalén, el desierto detrás de él se volvía memoria viva. El desierto no era solo tierra árida, sino altar de victoria. Y todo aquel que escucha y comprende entiende, la verdadera batalla no se ve. El enemigo seduce con poder, gloria, fama y comodidad, pero quien sigue a Cristo aprende a resistir. Y la resistencia, silenciosa y fiel, transforma cada corazón, cada vida, cada generación. El camino adelante estaba lleno de sombras y lágrimas, pero también iluminado por la autoridad conquistada. La cruz sería la extensión final de la victoria.
y cada paso de él decía a los cielos y a la tierra: la obediencia vence, la fidelidad prevalece. El amor sacrificial es más poderoso que cualquier tentación. El mundo aún no comprendía, el tentador aún susurraba, pero quienes ven con ojos espirituales percibieron algo. La victoria no es solo histórica, no es solo visible, es eterna, invisible, y está disponible para todos los que eligen resistir, confiar y obedecer, aun cuando nadie más lo entiende. Y así, el Hijo de Dios caminaba para cumplir el destino que llevaba desde antes de la creación del mundo, llevando a la humanidad dentro de sí y dejando atrás el eco de una lección que atravesaría siglos. La verdadera luz surge en el silencio de la fidelidad. La verdadera autoridad nace de la obediencia, y la salvación se encuentra solo donde el amor sacrificial supera todas las tentaciones. El desierto, el mundo, el corazón humano, todo convergía en un solo punto de elección. Cada tentación enfrentada, cada prueba soportada, cada paso en el silencio del desierto revelaba una verdad que la mayoría ignora. La verdadera batalla no es visible, no se libra con armas, ejércitos o palabras, sino en el núcleo del alma, entre la voluntad humana y la obediencia divina. El Hijo de Dios mostró que el camino de la luz es estrecho, que la gloria verdadera nace de la renuncia y que el poder eterno no se impone, sino que se conquista mediante la fidelidad. Venció a los reinos del mundo, la seducción del placer y el peso de su propio destino, y nos enseñó, sin palabras humanas, que cualquier alma puede caminar por el mismo desierto, enfrentar al mismo enemigo y emerger victoriosa. Cada generación enfrenta su propio desierto. Cada corazón escucha, en silencio, la oferta del tentador: gloria fácil, poder inmediato, placer pasajero. Pero también resuena una voz antigua y firme que atraviesa siglos y dimensiones. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa voz es el faro en la oscuridad, la luz que corta la sombra, la autoridad que el mundo no puede corromper. Y si este mensaje te habló, comparte esta luz antes de que la oscuridad aumente. Deja que otros también escuchen el susurro del desierto, que sientan el peso de la verdad, que comprendan que cada paso de obediencia es una victoria sobre el mundo invisible. Suscríbete para que el mensaje continúe y que la llama de la fe alcance los corazones que todavía caminan en las tinieblas. La tentación siempre regresa. El tentador nunca se cansa, pero aquellos que conocieron la fuerza del silencio y la fidelidad permanecen firmes. La cruz se acerca a cada corazón dispuesto a seguir, y cada alma que elige resistir se une a la misma victoria que comenzó en el desierto y resuena por la eternidad. Y así la historia continúa. El desierto no es solo un recuerdo, sino un altar invisible que se levanta dentro de cada alma. Cada paso de fe es una batalla ganada. Cada elección por la verdad es un triunfo silencioso sobre la oscuridad. El mundo seguirá ciego, el tentador seguirá susurrando, pero la luz que venció en el desierto no puede ser apagada. Que cada corazón despierto sienta el peso de la elección, la responsabilidad de la obediencia y el llamado a la vigilancia. Porque quien camina con el Hijo, incluso en silencio, lleva la autoridad del cielo y transforma cada sombra en camino de redención. El desierto ha terminado, pero la lección permanece. La tentación no tiene fin, pero la fidelidad tiene recompensa. La oscuridad tienta, pero la luz persiste. Y cada alma que escucha y elige resistir se convierte en parte de la historia que el mundo no ve, pero que el cielo jamás olvida. El eco final se extiende por el universo invisible. La obediencia vence, la fidelidad triunfa, y la luz jamás será dominada por la sombra.